actualmente vemos que después de 50 años de los episodios que se dieron en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, todavía tenemos sociedades como la nuestra, como muchas ciudades latinoamericanas y como también sucede en otros lugares del planeta, en donde todavía no se ve esto como la reivindicación de los derechos LGBTI, no se ve justamente como eso, como una reivindicación de derechos que como seres humanos tenemos que tener acceso. Todavía existen los discursos que lo ven como una cuestión inmoral, amoral, que atenta contra valores cristianos, contra valores... ¿Una cuestión de pecado? Cuestión de pecado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, es en realidad una cuestión, como tú mencionabas, una cuestión de derechos, de igualdad de derechos. Es un asunto que tiene que ver con cómo concebimos el Estado, en el sentido de que si el Ecuador en la Constitución se autodefine como una república, uno de los principios fundamentales de la república es la igualdad de sus ciudadanos. Y hasta la Constitución de Montecristi, la misma Constitución, la misma redacción de la Constitución reflejaba una desigualdad evidente, ¿no? Que era el asunto de definir el matrimonio únicamente como la unión entre un hombre y una mujer. Y ahora, la gente a veces se pregunta, y le he oído decir incluso a algunos comunicadores de manera extraña para mí y sorprendido, decir que ¿por qué nosotros tenemos que respetar el derecho de las minorías? ¿Por qué? Si la mayoría no pensamos así. Me decía un comunicador. Yo me caía como condorito para atrás. Pero, a ver, yo le quiero trasladar esa pregunta a usted, mi querido amigo. Sí, o sea, no creo, o sea, es un debate que no debe ir por el tema de mayorías. O sea, veía en redes sociales que, por ejemplo, Abdalá Bocarampule o si no, Fernando Balda estaban impulsando el hecho de que esto se vaya a una consulta popular. Y sobre todo ellos son ejemplos de moral absoluta, maravillosa. Realmente hay los mejores ejemplos de moral que puede haber. Entonces, no es un asunto que deba ir a consulta popular. O sea, no es un asunto que se deba dirimir en función de qué es lo que quiere una mayoría. Lo mismo que pasa con la diversidad sexual puede pasar con diferencias étnicas, por ejemplo. Entonces vamos a preguntar en una consulta popular si es que las comunidades, los afroecuatorianos, las comunidades quichuahablantes, por ejemplo, deben tener los mismos derechos que el resto de la población ecuatoriana. No es una cuestión que se consulta. O sea, se parte del principio de un Estado laico, que se autodefine como república, de que todos los ciudadanos somos iguales, tenemos los mismos derechos, y como tenemos los mismos derechos, también tenemos las mismas obligaciones. Ahora, el Estado generalmente siempre el asunto de las obligaciones siempre nos cobra, pero el asunto de los derechos, algunas veces nos empieza a limitar. Otro debate ha pasado recientemente, qué pena que siempre se ve plagado de este anonimato, descarga de bilis de las redes sociales, sobre todo el Twitter. El Twitter es el más agresivo de las redes sociales. Pero justamente en las redes sociales, el banquero Fidel Egas, el dueño de la tarjeta Diners, él manifestaba, ustedes piden respeto para sus derechos. ¿Y por qué no respetan el derecho a la creencia? Manifestaba el banquero. O sea, en efecto... Esto en alusión incluso a esta parodia que se hizo de, no sé si es que será o no una virgen, pero de una figura religiosa, hablando sobre derechos de los niños cuando está en entredicho muchísimo. En particular, esta parodia que mencionas, no la pude ver. Pero inmediatamente, el momento en el que tú me lo mencionas, cuando nosotros vamos al museo, el Museo Nacional, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de la muestra permanente, hay una figura de una virgen, justamente es una propuesta artística que parte de la veneración que tenían las trabajadoras sexuales hacia una virgen que estaba en los espacios, digamos, mal llamados de tolerancia, ¿no? Esa es la imagen. Entonces, finalmente, es todas las manifestaciones que tienen que ver que se ven en el orgullo y que dicen, y que de ahí parte esa crítica de que hay que respetar las creencias, y no sé qué. En el fondo,
están relacionadas con la libertad de expresión, con la libertad de estética, ¿no? Entonces,